Mi apartamento era justo lo que cabría esperar, de un policía que pasaba más tiempo en la comisaría que en su propia casa. El papel tapiz se despegaba en las esquinas como viejas costras. La alfombra era de un gris veteado que quizá había sido azul en otra década. Y el olor persistente a humedad delataba una instalación de fontanería más antigua de lo que el casero quería admitir. No era gran cosa, pero era mi refugio del caos de Nueva York, mi propio castillo en ruinas. Una perezosa tarde de domingo, mientras la ciudad exhalaba el calor del implacable sol de agosto, me encontraba al borde de mi pequeño cuarto de baño, examinando mi reflejo en el espejo desteñido. Necesitaba afeitarme. Mi barba era un mapa agreste de la semana, estresante que acababa de pasar. Al mover el espejo para lograr un mejor ángulo, noté que cedía un poco y dejó asomar un trozo de papel amarillento escondido tras él. Intrigado, forcé el espejo un poco más. Crujió en protesta, el sonido resaltando el silencio de todo el apartamento. Detrás descubrí un sobre, el papel fino y quebradizo al tacto. En el anverso, con una caligrafía apresurada, se leía: Reglas del tránsito. Fruncí el ceño. Mi primer instinto fue pensar en una broma de algún compañero de la comisaría, o de algún amigo. Pero al rasgar el sobre y desplegar la carta, vi que la lista de normas era cualquier cosa menos ordinaria. No hagas contacto visual. No les hables. Nunca lleves más de lo que quepa en tus bolsillos. No tomes lo que no haya sido dejado caer. Ignora toda súplica de ayuda. No comas ni bebas nada. Evita al hombre con uniforme de maquinista. Nunca vayas más allá del último andén. Nunca te subas al tren. Si deseas volver, debes saltar frente al tren. Leí la lista 2 veces, luego una tercera. Mi reacción inicial fue una mezcla de incredulidad y una risa nerviosa. Tenía que ser una broma, rara, macabra y demasiado detallada, pero una broma al fin. Imaginé la carcajada de mi colega Rick cuando le contara que me había asustado. El comedor de la comisaría retumbando con sus ja ja ja. Sacudiendo la cabeza, dejé la carta sobre el lavabo. Mi instinto de detective advirtió la ausencia de polvo alrededor del espejo. Raro, dado lo descuidado que era con la limpieza. Las normas eran absurdas, pero extrañamente específicas. ¿Evitar al maquinista? ¿Nunca subir al tren? Sonaba a guión de película de serie B. La parte práctica de mí quería arrugar el papel y tirarlo. Olvidarlo para siempre. Aún así algo me picaba la curiosidad. El instinto, afinado por años en el cuerpo, me decía que no lo desechara tan rápido. Con un suspiro resignado, metí la carta en el bolsillo de la chaqueta, pensando que al día siguiente podría ser una anécdota divertida para Rick. Al recolocar el espejo, mi reflejo me devolvió una mirada cargada de precaución, como si mis propios ojos me advirtieran: ten cuidado. Salí del baño con las palabras de la carta resonando en mi cabeza. Era solo una broma, me repetía, pero mientras al exterior la ciudad zumbaba y las sombras de mi apartamento se alargaban con el atardecer, aquellas reglas parecían más una advertencia que un chiste, y en el fondo, una voz me decía que mi vida acababa de cambiar para siempre. Había pasado una semana desde que hallé aquella extraña lista detrás del espejo. Día tras día la carta me rolló la mente. Un escozor que no desaparecía. Las reglas me perseguían en mis rutinas, me quitaban el sueño. Incapaz de controlar mi creciente obsesión, decidí investigar. Era tarde. Tan tarde que la ciudad parecía cubierta por un silencio inquietante. Frente al espejo, la carta en mano, releía cada norma como si buscara un mensaje secreto. Respiré hondo y sujeté los bordes del espejo con fuerza. Este cedió con un quejido y reveló no solo la pared, sino una abertura, un túnel oscuro y alargado que se extendía hacia una nada imposible. La curiosidad afilada y exigente venció mi vacilación. Con la linterna en la mano me adentré. El aire era fresco y húmedo, las paredes rugosas cubiertas por siglos de mugre. Caminé lo que me pareció una eternidad. Mi foco de luz un punto valiente contra la oscuridad abrumadora. De pronto el pasadizo terminó y aparecí en un andén. Parpadeé sorprendido. Ante mí se extendía una estación de metro, arrancada de los años 40 y perfectamente conservada. Anuncios de bonos de la Victoria cubrían las paredes, y el aroma de madera reseca y un leve rastro de humo de tabaco impregnaba el aire. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra. La estación estaba en un silencio sepulcral. Ni altavoces ni trenes que chirriaran. Entonces los vi. Personas, o más bien figuras parecidas a personas,
vestidas con atuendos de época, sus rostros difusos e indistintos, ocupados en su rutina como si yo no existiera. Recordé la primera regla, no hacer contacto visual. Bajé la mirada y observé de soslayo. No hablaban ni se dirigían a mí. Eran fantasmas de otra era atrapados en un bucle. Un escalofrío me recorrió. Apreté la chaqueta. Avancé con cautela recordando la segunda regla, no hablarles. Contuve las palabras cuando un anciano espectral casi me choca. Murmurando disculpas al aire, mi atención se centró en una figura distinta. Un hombre con uniforme de maquinista, el ceño fruncido, la expresión perpetuamente enfadada, el uniforme impecable, los botones relucientes y la gorra inclinada sobre la frente. Lo observé recorrer el andén. Cuanto más tiempo pasaba, más opresiva se sentía la estación. Cierta presión en los oídos. Recordé la última regla. Ya era hora de marcharse. Me giré hacia el túnel, pero me detuve al ver unas monedas viejas en el suelo. No tomes lo que no haya sido dejado caer, resonó en mi mente. Aquella sí, así que parecía seguro, ¿no? Las recogí, justificándolo como prueba de que no estaba alucinando. Eché un último vistazo al maquinista y volví al túnel. Pero estaba cerrado. El muro era piedra fría e impenetrable. Recordé lo que debía hacer y busqué los raíles. Un tren iniciaba su arrancada. Alcancé el borde del andén justo a tiempo. Salté frente a aquella máquina espectral que no emitía sonido al avanzar. Cerré los ojos y me preparé, solo para desplomarme sobre el suelo frío de mi baño. Jadeando, con las monedas aprisionadas en el puño, me recosté un instante asimilando la vuelta a la realidad de mi apartamento. Había escapado de la estación, pero la estación no se había ido de mí. Me incorporé, tembloroso. El peso de aquellas monedas era la prueba irrefutable de lo vivido. Al amanecer tendido en la cama, repasaba en bucle la gesta de la noche, cuando decidí llevar mis hallazgos a una tienda de antigüedades cercana, un lugar famoso por sus monedas y objetos históricos. Al entrar, el tintineo de la campanilla me recibió junto al olor a polvo y papel viejo. El anticuario, un hombre encorvado con gafas gruesas, levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó mientras yo dejaba las monedas en el mostrador. Las encontré en el desván de mi abuelo. Mentí, fingiendo despreocupación. El hombre examinó una a una las piezas con una lupa y alzó la mirada intrigado. Monedas de la posguerra. Buen hallazgo. ¿Dónde dijo que las encontró? En el ático de mi abuelo, que era coleccionista. Tras unos minutos de regateo, salí con más dinero del que esperaba. El peso efectivo en el bolsillo era una promesa ardiente. Pero antes de marchar, el anticuario murmuró. Una advertencia. Los tesoros del pasado suelen tener un precio. Asegúrate de estar dispuesto a pagarlo. Impulsado por el éxito, mis viajes a la estación se volvieron más frecuentes. Cada trayecto era un riesgo calculado, pero la posibilidad de dinero fácil resultaba irresistible. Cumplía las reglas al pie de la letra, sin mirar a los pasajeros, sin hablarles, y evitando siempre al maquinista. Mi colección creció. Billetes viejos, más monedas, incluso pequeños objetos históricos que cabían en mis bolsillos. Pero mi rendimiento en el trabajo empezó a resentirse. Mi mente volaba a la próxima expedición. Mis compañeros vigilaron mis nuevos relojes y el efectivo repentino. Corrían rumores sobre manipulación de pruebas. O algo peor. Rick Dalton, un amigo y colega, me abordó en el vestuario. «Oye, Johnny, ¿estás yendo al casino? Tienes pinta de haber encontrado oro». «Un par de apuestas afortunadas», eludí. Rick alzó una ceja insatisfecho. Aquella charla avivó mi paranoia. Sabía que debía ser más cauteloso, pero el susurro del túnel y el tintinear de las monedas me llamaban. Una tarde, tras conseguir una pieza especialmente rara, a media, corona de plata de 1941, decidí tomarme un respiro. Pero al girarme sentí una mirada helada en la nuca. Al voltear vi al maquinista al fondo del andén, observándome fijamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Había sido demasiado codicioso? Aparté la mirada y corrí hacia otro andén, donde un tren comenzaba a moverse. Salté, dispuesto al violento impacto, y desperté en mi cama empapado en sudor. El ambiente se sentía más frío, las sombras más densas. Al aferrarme a la media corona, supe que había traspasado una línea. El juego había cambiado y las reglas quizá ya no bastarían. La comisaría bullía de actividad. El aire olía a café, ansiedad y determinación. Sentía las miradas clavadas en mí.
Mis ganancias sospechosas no habían pasado desapercibidas. Murmullos y conjeturas me seguían como ecos. Rick me detuvo junto al dispensador de agua. Johnny, hablemos. El cuarto de interrogatorios estaba más frío de lo habitual. Rick, serio, dijo, tus ganancias repentinas. La gente dice que estás en algo turbio. El nudo en mi estómago se apretó. Rick, no es nada ilegal, te lo juro. Rick no parecía convencido. Entonces explica. Haz que te crea, porque pinta muy mal. Vacilé. El secreto del espejo y la estación pesaba en mi garganta, pero los ojos confiados de Rick y la curiosidad de Lucy Grant, que asomaba en la puerta, me obligaron. Es complicado más de lo que imaginas, susurré, pero te lo mostraré. ¡A ustedes dos! Aquella noche, bajo el pretexto de unas cervezas, llevé a Rick y Lucy a mi apartamento sombrío. El espejo, ahora un portal al caos, parecía palpitar. Antes de mostrarles, prometan que lo guardarán entre nosotros. Y sigan las reglas al pie de la letra. Lucy, escéptica, cruzó los brazos. Me estás asustando, John. Rick sonrió con nerviosismo. Adelante, oficial. Corrí el espejo y ante sus ojos apareció el túnel. Rick quedó boquiabierto. Lucy soltó un silbido incrédulo. Entramos en silencio. Al salir, el andén nos envolvió. El olor a carbón, el murmullo espectral. Los pasajeros de otra época. Todo era abrumador. Es increíble, murmuró Lucy. Parece el pasado. Les recordé las normas y nos movimos con cautela. Semanas después, la codicia rompió el pacto. Lucy robó un collar a una pasajera. Su rostro adquirió nitidez y suplicó ayuda. La estación se colmó de furia. Los espectros la atacaron. Rick gritó, «Tenemos que irnos». El maquinista ordenó, «Salten frente al tren». Rick fue el primero y desapareció. Yo esperé al siguiente tren, cerré los ojos y salté. Desperté frente a un muro liso donde antes había portal. Derribé el tabique con un martillo, pero solo hallé azulejos de cocina. Volví a colocar el espejo. Mi reflejo era un hombre roto. Participé en las búsquedas de Rick y Lucy con un nudo en el estómago. El caso enfrió, la rutina volvió, pero yo me sentía ajeno. Una noche tranquila, un golpeteo me llevó al baño. Descolgué el espejo esperando el túnel. Solo hallé la pared. Al darle la vuelta, un sobre cayó por el marco. Dentro, un nuevo papel con reglas. No regreses por ellos. No busques puertas donde no las hay. El pasado no se puede salvar. Recuérdalos tal como fueron. Y así quedó, sellando el destino de mi secreto y recordándome el precio que ya había pagado.